Bueno, tu nombre y el grado en que estuviste el año pasado. Mi nombre es Zuleman Romero y el grado era segundo A. Vas a contarnos una clase tuya del año pasado, qué área elegiste y qué contenido trabajaste. El área fue geometría y serían los cuerpos geométricos. La figura geométrica, perdón. La figura geométrica y lo inicié a través de un... ¿Cuál era el objetivo de esa el clase? El objetivo era reconocer las figuras geométricas y sus características. Lo trabajé a través de una imagen, la imagen de un payaso, donde traté de poner todas las figuras. Fue fácil porque era poner todas las figuras de diferentes colores y bueno, lo fueron describiendo y ellos solitos fueron diciendo qué era, porque más o menos en primer grado ya lo habían visto. Y después fuimos separando las figuras de las partes del payaso, vendría a ser, y describiendo las características de cada uno. Bien. ¿Cómo agrupaste la clase? ¿Cómo comenzaste la clase? ¿Hiciste algún agrupamiento especial? ¿Planteaste una clase individual? No, nada, es decir, común, una clase común con ellos en forma individual, tenían que trabajar en forma individual porque les di el payaso en fotocopia. ¿Vos le diste el payaso en fotocopia? Claro, además de tener la figura del payaso en el pizarrón grande, la misma figura era chiquita y se los di a ellos para que trabajaran. ¿Y cuál fue la situación problemática que apuntaste para que disparara alguna actividad que los niños necesitaran ver las características? Por ejemplo, donde podemos ver, al que compararan la figura geométrica, ¿dónde podemos encontrar esa figura geométrica? ¿En qué elementos? Por ejemplo, nos dieron, ellos mismos primero lo hicimos en forma oral y después en forma escrita, y buscamos en el aula donde habían círculos, donde habían cuadrados, rectángulos, triángulos, y después en todo, en la vida de ellos, donde encontraban, si en la casa, en qué forma. ¿Qué papel cumplían los niños ahí en esa etapa? Por ejemplo, ¿qué función cumplían en el aprendizaje? A ver, ¿era pasivo? No, activo, totalmente activo, les encantó. ¿En qué vos decías que estaban activos? Empezando cuando puse la imagen del payaso, ya eso les encantó. Y después ellos mismos dijeron, me acuerdo que agregaban los globos, que los payasos que utilizan globos, que trabajan con globos, y los globos qué figura era. Es decir, todo el tiempo, a través del payaso fue hermosa esa clase porque ellos todo el tiempo aportaban. ¿Qué pasaba con los niñitos que no intervenían? No había, porque hasta los que tienen adaptación curricular, hasta ellos levantaban la mano o hablaban mientras levantaban la mano, no participaban. ¿Siempre la conducción la tenías vos? No, a veces ellos mismos cuando... No la conducción, sino que ellos pedían la palabra y explicaban por qué tal elemento era un triángulo, por ejemplo, o el mismo pizarrón, que era un rectángulo, por qué se paraban y decían o iban y lo tocaban. ¿Qué pasaba cuando algún niñito daba una respuesta equivocada o errónea? ¿Cómo actuaba o cómo se actuaba ante esa circunstancia? Por ejemplo, en el caso de David, que hablaba de los 4 lados de un triángulo, entonces lo hice pasar, que me lo dibujara el triángulo, primero que lo señalara en el payaso, y después que lo dibujara con una tiza de color y contamos los lados. Y al lado él mismo dibujó un cuadrado para ver la diferencia. El debate, ¿promoviste algún debate entre los alumnos? Las diferencias, ¿Cómo lo promovías vos al debate? Con figuras que vieran las diferencias, las características. A ver, tu rol en la clase, ¿cuál fue?
rol del docente, guiando, observando que ellos trabajaran, conduciendo, sí, tratando de interferir para llevarlos a que reconozcan cada característica. ¿Y cómo lograste la validación? A través de las figuras, cuando ellos, la evaluación, digamos. Validación, es decir. Como que ellos sí comprobaron que el cuadrado era cuadrado, que a través de las figuras, que ellos tenían que dibujar cuadrados, rectángulos, leer la consigna y abajo dibujar lo que decía la figura que pedía la consigna. ¿Y cómo cierra esa clase? ¿Cómo termina la clase? Es decir, para que el contenido que vos trabajaste, el objetivo, queda como se haya logrado, para que todos los alumnos lo hayan logrado. ¿Cómo lográs cerrar esa clase? Y no recuerdo bien, pero me parece que fue buscando imágenes. Fue así, buscando imágenes en diarios o revistas, y ellos tenían que marcar el cuadrado. Por ejemplo, hubo niños que llevaron edificios y marcaron las ventanas. Fue así. Otros el sol, por ejemplo. Sí, fue así. ¿Vos crees importante la función de docente de gestionar una clase, de pensar todos los momentos, de cómo van a ser las intervenciones, de los argumentos? No, pienso que no. No es porque importante. no, es decir, nosotros planificamos, pero siempre hay algo que aparece y es como que nos salimos un poquito de la planificación y a veces nos vamos por las ramas. No siempre podemos dar la clase como la planificamos. Claro. Bueno, muchísimas gracias, señorita. Y bueno, seguiremos con el trabajo.